Nuestros símbolos patrios. Árbol nacional. El maquilisguat es el árbol nacional de El Salvador. De acuerdo al decreto legislativo número 44 del 1 de septiembre de 1939, se designaron como árboles nacionales el bálsamo y el maquilisguat, siendo este último el que logró mayor arraigo en el alma popular. El maquilisguat puede medir hasta 15 metros de altura. Sus grandes y majestuosas flores de color rosa ofrecen distintos grados de intensidad en su coloración. Cuando el maquilisguat florece, es uno de los más bellos de la región. ¡Vive la cultura! ¡Vive nuestras fiestas patrias! Bienvenidas y bienvenidos a la materia de lengua. Este es el último contenido que desarrollaremos perteneciente al periodo 3. La próxima semana tendremos un periodo de repaso para prepararnos para los exámenes. Recuerda que el temario y el horario de exámenes puedes descargarlo de la página web del colegio. Además, si tú aún no has entregado alguna de las 2 actividades evaluadas del periodo, recuerda que estás a tiempo y puedes hacerlo. Yo estaré pendiente de recibir tus actividades. En este contenido continuaremos trabajando y conociendo más sobre lo que es la poesía. Veremos cómo es la lectura y la declamación de esta y algunos tips para que tú puedas mejorar en lo que es esa habilidad. Además, revisaremos lo que es un soneto, cómo es su estructura interna y su estructura externa. Lectura y declamación, el soneto, el epíteto y la metáfora. Agenda, análisis de reflexión, lectura de los objetivos, desarrollo del contenido, espacio para preguntas y respuestas. Iniciamos. Contenido, lectura y declamación, el soneto, el epíteto y la metáfora. Objetivo, identificación e interpretación de un poema atendiendo al tema de que tratan. Para adentrarnos a estos contenidos, resolveremos las actividades de las páginas 142 hasta 149 del libro de texto Santillana. Iniciamos con el soneto. Y ahí aparece el activo y aparece un pequeño soneto que dice lo siguiente: un soneto me manda a ser violante, que en mi vida me he visto en tanto aprieto. 14 versos dicen que es soneto, burla burlando van los 3 delante. Yo pensé que no hallara consonante y estoy a la mitad de otro cuarteto. Mas, si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante. Pero el primer terceto voy entrando y parece que entré con pie derecho, pues fin con este verso le voy dando. Ya estoy en el segundo y aún sospecho que voy los 13 versos acabando. Contad si son 14 y ya está hecho. Lope de Vega. En este soneto, Lope de Vega nos da unas características externas de cómo debe de ser un soneto. Y escribimos. Escribe el nombre de cada estrofa por número de versos. Las primeras 2 son cuartetos y las siguientes 2 son tercetos.
¿Qué tipo de rima tiene? Tiene rima consonante. ¿Cuántas sílabas tienen sus versos? Para hacer un soneto, todos deben de tener 11 sílabas. ¿Cuál es el aprieto que tiene el poeta? Y este es hacer un soneto. Bien, pasamos al comprendo. El soneto es una composición lírica formada por 14 versos distribuidos en 2 cuartetos y 2 tercetos de versos en decasílabos, o sea, que tienen 11 sílabas. Sin embargo, también existe el soneto alejandrino, cuyos versos tienen 14 sílabas métricas. En los cuartetos, los versos riman de la siguiente manera: el primero con el cuarto y el segundo con el tercero. En los tercetos, la rima puede ser CDC, TCD. ¿Qué significa esto? Que acá se juntan las dos estrofas. El primer verso rima con el tercero y con el segundo de la siguiente estrofa. Los restantes riman entre sí. El soneto alejandrino puede tener esta fórmula en los tercetos, CDD y CEE. Esto significa que riman el primer verso del terceto con el primer verso del segundo terceto. A continuación, describimos las características externas del soneto y las características internas. Externas es cómo se estructura. Y acá es una forma poética conformada por 14 versos de 11 o 14 sílabas cada uno. Los versos están distribuidos en 2 cuartetos y 2 tercetos. La rima es consonante y ningún verso queda libre. La fórmula métrica del soneto puede ser ABBA, ABBA, CDC, DCD. La fórmula de los tercetos puede variar. Ya como anteriormente lo habíamos dicho, en los alejandrinos puede ser CDD y CEE. Pero bien, usted se preguntará, señor, ¿a qué se refiere esas letras? Esas letras se colocan al final de cada verso para indicar cuál rima con cuál. En este caso, van en mayúscula porque los versos son de arte mayor. Pasamos a las características internas del soneto. El soneto desarrolla un solo tema en todo el poema. En los cuartetos se presenta la temática y en los tercetos se deduce la lección o consecuencia. Se reflexiona sobre un tema o bien se puede presentar un efecto inesperado en los tercetos. El tema generalmente es muy pasional. Es la estructura ideal para los temas amorosos. Utiliza tropos como metáforas y símiles con frecuencia. Luego, en la página 143 tenemos lo que es el aplico. Estas actividades las resolveremos más adelante.
Así que continuamos. Vamos con el epíteto. Comprendo. El epíteto es una figura literaria que describe o expresa características y cualidades del nombre al cual acompañan. Las características se refieren a todo lo perceptible por los sentidos. En cambio, las cualidades se refieren a los aspectos internos, no perceptibles por los sentidos, como las actitudes, emociones, carácter y sentimientos. Desde el punto de vista del significado, los epítetos funcionan como si fueran adjetivos, es decir, reafirman cualidades y características de un sustantivo. Sin embargo, se diferencian de aquel porque lo que expresan es un detalle obvio del sustantivo. Por ejemplo, la dulce miel o la negra noche. ¿Qué otros ejemplos podríamos agregar? La blanca nieve. Desde el momento en que nosotros mencionamos nieve, se nos viene a la mente la que cae, ¿verdad? Del cielo. Y por lo general, esta es blanca. En textos tradicionales como la Ilíada del poeta Homero, los epítetos se presentan en forma de palabras o frases que se colocan después del sustantivo para reafirmar alguna de sus cualidades. Por ejemplo, Aquiles, pies ligeros, Hera, níveos brazos, Hefesto, ilustre cojo de ambos pies, y Atenea, brillantes ojos. Tenemos acá parte del glosario. Níveo se dice de algo que posee una blancura similar a la de la nieve. Ilustre se dice de una persona o institución que es conocida por haber hecho algo importante o sobresalir en alguna actividad. Para diferenciar efectivamente los epítetos de los adjetivos, habrá que recordar que los primeros aluden a cualidades sobreentendidas de un sustantivo, mientras que los adjetivos anuncian cualidades que ayudan a diferenciar a un sustantivo de los demás. Observemos los ejemplos. Camisa blanca, carro rojo, libro nuevo. Los adjetivos, como lo decíamos, sirven para diferenciar dentro de un grupo. Puede haber dentro de un grupo de camisas rojas una blanca, o incluso puede haber dentro de un grupo de camisas blancas una amarilla. En cambio, en los epítetos, esta es una cualidad inherente de ese sustantivo. Veamos los ejemplos. Hiel amarga, fuego abrasador, oscura tiniebla. De igual forma con el contenido anterior del soneto, dejaremos las actividades del aplico para más adelante. Así que continuamos. Lectura y declamación de poemas. La poesía utiliza una forma de lenguaje diferente al lenguaje natural por su grado de elaboración. Dentro del poema, las expresiones tienen forma, intención y significado diferentes. A esto le llamamos lenguaje poético, y que es capaz de provocar emociones y sentimientos gracias a sus características. El lenguaje poético tiene características como ser connotativo, porque las palabras adquieren un significado no convencional. Ejemplo, al pie del árbol. Subjetivo, porque provoca emociones y sentimientos en el lector. Ejemplo, sus besos eran mi alimento favorito. Plurisignificativo, porque
Una palabra tiene muchos significados. Ejemplo, árbol puede ser una planta o árbol puede ser una familia. Por su parte, el lenguaje natural o común se caracteriza por: es denotativo. Cada palabra se usa en su sentido conceptual, es decir, tal como aparece definida en el diccionario. Es monosignificativo. Las palabras tienen un solo significado, el cual es conceptual y convencional, es decir, usado y comprendido por todos los hablantes. Cuando una persona lee un poema, debe modular su tono de voz, pronunciar adecuadamente todas las palabras y respetar las pausas indicadas a través de los signos de entonación y puntuación. Otro aspecto importante es la utilización de gestos y ademanes pertinentes que refuercen el contenido del texto y no que distraigan a quien lo escucha. De esta manera, el oyente tendrá mayores posibilidades de comprender mejor el significado del texto poético. En este espacio y contexto, cuando hablamos del lenguaje poético, se trabaja lo que es las figuras literarias, y dentro de estas tenemos la metáfora. Pero la metáfora puede ser de dos formas, pura e impura. Cuando los poetas escriben sus versos, recurren a procedimientos literarios que les permiten embellecer sus expresiones. Dichos procedimientos reciben el nombre de figuras literarias, entre las que destaca la metáfora, que consiste en el traslado del significado de una palabra hacia otra, por relación o semejanza que existe entre ellas. La palabra que cede su significado se denomina elemento real y la que recibe el nuevo significado es el elemento evocado. La rosa es un abierto corazón de primavera. Observa el análisis a continuación. Elemento real, la rosa. Elemento evocado, corazón de primavera. Semejanza objetiva, el color rojo. Semejanza subjetiva, ambos son símbolos de amor. Existen dos tipos de metáfora a la que los poetas recurren. Metáfora impura. En ella aparecen los dos elementos, real y evocado, relacionados por un verbo de identidad, o sea, el verbo ser. Nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar, que es el morir. Elemento real, nuestras vidas. Elemento evocado, los ríos. Relación de semejanza, fluir ondulante de la vida y de los ríos. Metáfora pura. El elemento real queda fusionado con el elemento evocado. En el verso solo aparece el elemento evocado. Ejemplo, Oswaldo Escobar Velado lo muestra en el poema Esta es mi patria. Un río de dolor que va en camisa. Elemento real no aparece en la metáfora. Elemento evocado, un río de dolor. Relación de carácter subjetivo, el sufrimiento. El empleo de este tipo de metáfora realza el valor literario de los poemas. Muy bien, nos preparamos para resolver. Verifiquemos que tengamos todo listo para poder ir resolviendo cada uno de los ejercicios. Escribe falso o verdadero en cada uno de los enunciados. ¿Un soneto posee 4 estrofas iguales? Falso.
La rima dentro del soneto es consonante, verdadero. Los versos del soneto miden 11 sílabas, verdadero. El soneto desarrolla varias temáticas en su contenido, falso. Marca las estrofas que se pueden utilizar dentro de un soneto. Muy bien, tenemos el primero que es un cuarteto y el segundo que es un terceto. Ahora nos pide, explica la razón por la que descartaste alguna estrofa como parte de un soneto. Las estrofas de Roque Dalton y Pablo Neruda no son tercetos ni cuartetos, ni tienen rima consonante. ¿Qué son las características externas que piden para hacer un soneto? Analiza el soneto Mis deseos y resuelve. Y acá tenemos la fórmula métrica. Y tipo de soneto endecasílabo, porque tiene 11 sílabas. Responde, ¿qué tipo de información proporciona un epíteto? Los epítetos reafirman cualidades o características de un sustantivo. O sea que son cualidades innatas que no pueden cambiar. ¿Es así? Cuando nosotros decimos oscura noche, eso es un epíteto, porque no hay noches claras y brillantes, solo oscuras. Lee el siguiente texto y subraya los epítetos que en él aparecen. Completa las frases escribiendo epítetos. La brillante luna iluminaba la noche. Completó el soleado día de verano. De la herida fluía roja sangre que cubría su rostro. Aquiles, el de los pies ligeros, participó en la guerra de Troya. Jesús, el Mesías, habitó en Nazaret. El verde pasto lucía perfecto antes del juego. Analiza si las palabras subrayadas funcionan como epíteto o adjetivo dentro de las siguientes frases. El pequeño arroyo corría por la extensa pradera. Esto es un adjetivo, porque incluso podemos cambiarlo. Podemos decir el gran arroyo corría por la extensa pradera. A eso es a lo que nos referimos. El adjetivo puede cambiar. En cambio, el epíteto no, es una cualidad innata que le pertenece a ese sustantivo. Sus rojos labios eran el delirio de muchos hombres. Ese es un epíteto. Y la bandera de nuestro país es bicolor. Eso es un adjetivo. Relaciona cada definición con la característica del lenguaje poético a la que representa. La palabra adquiere varios significados.
Esto es plurisignificación. La palabra evoca emociones y sentimientos. Esto es subjetividad. La palabra se despoja del significado convencional. Esto es connotación. Escribe las características del lenguaje poético presente en cada uno de los ejemplos. Puerta al cielo, puerta al alma, puerta al silencio. Esto es plurisignificación. El gigante chaparrastique despertó furioso. Esto es connotación. Triste ocaso que tiñes de luto la tarde. Esto es subjetividad. Escribe los elementos que constituyen una metáfora. Recuerden que la metáfora debe tener un elemento real y un elemento evocado. Identifica dentro de la siguiente metáfora de Mario Benedetti los elementos real y evocado. Tus manos son mi caricia. Elemento real, las manos. Elemento evocado, las caricias. Relaciona los elementos de la metáfora con una línea según corresponda. Manzana del pecho. Corazón. Sol de las casas. Fuego. Espina de la batalla. Espada. Rocío de la pena. Lágrimas. Espada de la boca. Lengua. Y como último ejercicio tenemos: resuelve a partir del fragmento del poema de Corina Bruni. ¿Qué somos? ¿Somos solamente un suspiro o somos el viento? Ceniza, barro o eco de lamento. Somos espuma o gota de rocío, escarcha, nieve o nube en el vacío. ¿Qué tipo de metáforas presenta el fragmento y por qué? Representa una metáfora impura, porque se expresa el elemento real que es nosotros a través de los verbos somos. Con esto concluimos el trabajo de la materia de lengua. Avanzamos a las siguientes actividades. Nuestros símbolos patrios. Ave nacional. El torogoso fue declarado ave nacional por decreto legislativo el 21 de octubre de 1999. Recibió este honor debido a su singular belleza expresada en su plumaje. Es un ave que no se adapta al cautiverio y simboliza la unidad familiar por la participación en pareja en el cuidado de sus pichones. ¡Vive la cultura! ¡Vive nuestras fiestas patrias! Este día sí trabajaremos con el libro Entre Palabras. Recuerda tener a la mano siempre el material necesario: lápiz, borrador, regla e incluso colores.
Es importante que tengas presente que si te quedas en el momento que desarrollamos cada uno de los ejercicios, no te preocupes, luego podrás terminarlo. Iniciamos nuestro trabajo en el libro Entre Palabras. Resolvemos. Empezamos con la lección ¿Quién dejó el jabón tirado? Acá trabajaremos el tema formas verbales con J. Empezamos. Un asunto jabonoso. En la fábrica de detergente ha pasado un accidente. El jabón se derramó. Ten cuidado y detente. No empujes ni te enojes. Quejarte no tiene caso, pues entre más reburujes, más te expones a un trancazo. Camina despacito y sobre todo no empujes. Relájate, tranquilo, hasta que baje el relajo. Espuma por todos lados, semeja una bañera. Hoy no trabajes, viva la flojera. En la actividad 1 pide, localiza en las rimas anteriores las formas verbales que se escriban con J y anótalas. Estas son empujes, enojes, quejarte, reburujes, pujes, relájate, baje, semeja y trabajes. Escribe en infinitivo los verbos con J que encontraste. Empujar, enojar, quejar, reburujar, relajar, pujar, bajar, semejar. Trabajar. Subraya la respuesta correcta. ¿Se conserva la J en las diferentes formas verbales que utilizaste? La respuesta es sí. Siguiente actividad. Entérate de qué pasó en la fábrica. Completa los diálogos de la historieta con los verbos del recuadro. Conjúgalos. Los verbos son dejar, trabajar, fijar, relajar. Recuerda que el verbo original está en infinitivo. Al pedirte que los conjugues es que debes cambiarlos de acuerdo para que así pueda haber una concordancia entre el verbo y el sustantivo o el verbo y el adjetivo según se esté utilizando. ¿Quién dejó abierto este bote? Tenemos que dejarlo limpio. Tendremos que trabajar extra. Fíjate dónde pisas. El de abajo era mi pie. Mejor nos relajamos hasta que baje la espuma. Yo me sé unos chistes buenísimos. Ja, 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 ja. Hemos llegado al final de esta lección.
Completaremos el concepto. Los verbos que se escriben con J en infinitivo conservan esta letra en sus formas conjugadas. Ejemplos: trabajar, trabajo, semejar, semejaba. Avanzamos en nuestras lecturas. Tones para los preguntones. En un concurso de televisión preguntaron lo siguiente: ¿cuántas patas tiene un 100 pies? ¿Dónde se inventaron las enchiladas suizas? ¿Quién inventó los carritos para supermercados? ¿Cuál es el pájaro más pequeño? ¿Cómo duermen los peces? ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Cuándo inicia el milenio, en 2000 o 2001? ¿Para qué sirve un barómetro? ¿Y por qué el cielo es azul? Si te fijas, en esta lección trabajaremos la tilde enfática. ¿Qué significa esto? Cuando hacemos énfasis en estas palabras, cuando preguntamos. Ejemplo: ¿cuántas? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Para qué? ¿O por qué? También utilizamos la tilde enfática al volver a usar estas palabras, pero en oraciones exclamativas. La tilde enfática, como su nombre lo dice, hace énfasis y por eso cambiamos nuestro tono de voz al preguntar. Continuamos con el ejercicio. Anota las palabras resaltadas que aparecen al inicio de las preguntas. ¿Cuántas? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Y por qué? La tilde enfática sirve a estas palabras para diferenciarlas y saber que están siendo utilizadas, ya sea cuando preguntamos o cuando exclamamos. Fuera de estos dos usos, estas palabras deben ir sin tilde. Muy bien, continuamos. Mientras los concursantes pensaban en las respuestas, el público hizo algunos comentarios. Subraya en las expresiones las palabras que localizaste en el ejercicio anterior. Dijo que sabía. Cuando pasen a la siguiente fase, eliminarán a uno de los participantes. Pasarán a la cabina donde se puede oír. El niño no contestó porque no estudió. El concursante de azul, quien tenía menos puntos, va en segundo lugar. Como nadie contestó, el premio se acumulará para la próxima vez. El puntaje de los equipos sigue tal cual, nadie va ganando. En el escenario, también los concursantes platicaban. Rodea en los enunciados las palabras de la lista del primer ejercicio. ¡Qué nervios! ¿Cómo es posible que no contestara la pregunta anterior?
¿Cuántas personas han venido? ¿Por qué si estoy segura de que voy a pasar a la siguiente ronda? ¿Quién te viera? ¿Cuál fue mi sorpresa cuando me preguntaron lo que no estudié? Revisa tu respuesta de los ejercicios anteriores y subraya las frases que completan los enunciados. Las palabras qué, quién, cómo, cuándo, dónde, cuánto, cuál, por qué y para qué sirven para preguntar y exclamar. Se escriben con acento gráfico. Las palabras que hemos estudiado no necesariamente están en oraciones interrogativas. Observa el ejemplo y subraya los vocablos qué, cómo, cuándo y dónde, si están preguntando un dato dentro de la oración. Cuando se trata de su trabajo, es importante saber cuándo va a regresar. Solo nos faltaba definir cómo se iniciaría el proyecto. ¿Cómo quedamos ayer? Dijo que si yo sabía de qué se trataba. Donde llegue a faltar el cantante, a ti te voy a mandar para que busques al sustituto y le digas dónde es la función. Si te fijas, estas palabras no necesariamente están entre signos de interrogación, pero siempre indica que hay una pregunta implícita en ellas. Lee el texto y escribe la tilde donde haga falta y señala las palabras que no deben de estar acentuadas. ¿Cómo responder las preguntas? Buena cuestión. Algunas de ellas, como la que se refiere al huevo o la gallina, no tienen respuesta. ¿Cómo que no tienen respuesta? Pues así es. En otras es necesario leer con cuidado, ya que la solución se encuentra en la misma pregunta. Y en algunas habrá que investigar un poco. Tú me espero. Hemos llegado al final de este contenido y completamos el cuadro sinóptico. La tilde enfática se emplea para dar énfasis a las palabras que se usan para preguntar. Por ejemplo, ¿cómo estás? ¿Dónde estabas? O ¿cuándo regresaste?
Además, se utiliza para enfatizar exclamaciones como por ejemplo a ¿cómo te atreves? Con esto hemos concluido las actividades correspondientes al día de ahora. Les agradezco por la atención prestada y les invito a seguir practicando y mejorando en sus habilidades ortográficas.